Bueno, hemos llegado al video parte 2 del diseño de platea de cimentaciones. Para ello, en el anterior video habíamos hecho lo que son los insertados de los datos, hemos asumido algunos coeficientes de valores, hemos completado el cuadro de cargas de las columnas, las secciones, hemos explicado lo que es la representación en perfil, en planta, del plano que estamos desarrollando. Hemos definido el método a usar, que si era por métodos rígidos o por método flexible. Hemos hecho el cálculo del área de la losa, el cálculo de la presión neta, el cálculo de las resultantes, las excentricidades. Hemos hecho el peso total de la edificación mayorada. Hemos calculado las inercias, el momento en X, momento en Y. Hemos hecho una verificación que se cumplía esta expresión, ¿no? Y ahora pasaremos al paso 4, que será cálculo del peralte efectivo de la losa a partir del corte, funcionamiento. Para ello, en las columnas de mayor cargas y de menor desarrollo de superficie de funcionamiento. Entonces asumiremos esas columnas, haremos la verificación, ¿no? En este caso asumiremos la columna 5, la columna 2 y la columna 1. La columna 5, que será una columna céntrica, como pueden ver aquí. La columna 2 será una columna excéntrica, como se puede ver aquí, y la columna 1 que será una columna esquinera, ¿no? Que estará esta parte. Para ello usamos la fórmula. El V sub U es igual a peso último, nosotros ya hemos calculado, y menos el Q NU tenemos ya también por cálculo, y lo que ahora necesitaremos son estos datos, ¿no? M por N. El M es la distancia de la sección, ¿no? Que sería M, que sería ancho por altura, ¿no? Entonces el M sería la suma de ancho de la columna, que sería 40 más el D. D sería la mitad de todo esto, ¿no? Desde esta zona hasta aquí y de esta zona hasta aquí. Entonces 40 más D. El N es de igual manera, ¿no? Sería 40 más D. 40 más la suma de esta zona hasta el extremo y de esta zona al extremo. Y luego tenemos lo que es el B. El B sub 0. El B sub 0 es la suma de 2M más 2N. Tenemos que es M, sería 2 veces esto y 2 veces N, ¿no? Entonces nosotros para ello tenemos dos fórmulas. Uno que es B sub U y otro que es phi por BC. El phi por BC corte, que es el phi por 1.1 por raíz de 2 del concreto, por el B sub 0, que es esta fórmula, por el peralte efectivo, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. Nosotros el PU tenemos por dato que es, vamos a buscar, como estamos en la columna 5, entonces para la columna 5 el PU va a ser 208 toneladas, ¿no? Como es 208 toneladas, aquí convertiremos en kilogramos, sería por 1000 y nos sale 208.000 kilogramos, ¿no? Menos el QU, el QNU. Es lo que hemos calculado aquí, la QN, la presión neta, que es 1.17, pero aquí está en redondeado, ¿no? 1.167 por 40 más D. 40 más D es M por N, ¿no? M es 40 más D por N, que es 40 más D. Entonces esa multiplicación. Esto sería la ecuación 1. Y la ecuación 2 sería el phi por 1.1 por raíz de FC. El phi, nosotros en este caso sabemos que cuando es para este tipo de verificaciones vamos a usar un phi de 0.90 por 1.1 por raíz de 210. Nos sale 14.346. Ahora multiplicamos por B sub 0 por D. El B sub 0 va a ser toda esta parte.
pero multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque dice 2 veces m y n. Entonces le hemos despejado, 2 le hemos sacado afuera y esto le hemos metido adentro, que sería 40 más d más 40 más d. Multiplicamos por el peralte, que es d por d. Eso sería ecuación 1 y ecuación 2. Entonces estas ecuaciones tienen que igualarlo y ustedes pueden usar, ¿no?, una calculadora que resuelva ecuaciones, y cuando lo inserten van a salirles estos dos resultados. Pero yo aquí, para que Excel corra, entonces si en cambio aquí cambiaría por columna 1, ya cambiaría los datos, ¿no? Entonces igualando las dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Entonces nos sale, aquí tenemos despejando, para este tipo de ecuaciones cuadrática, y usamos esta fórmula. Yo hice por ese método, y después usando esta fórmula me sale que de 1 es menos 83.141 y de 2 42.343. En este caso asumimos el valor positivo, de que el peralte necesario en la columna 5, el peralte de la losa necesario será 42 centímetros. Después hacemos cálculo para columna 2. Para columna 2 nosotros, como estamos haciendo columna excéntrica, ya varía, ¿no? El ancho es 40 al 40. En este caso para m sería 40 más d, pero para n sería 40 más d medios. ¿Por qué? Porque el ancho de la columna es 40 y este sería d medios. Entonces por eso es 40 d medios. Entonces aquí de igual manera hacemos el mismo procedimiento y tenemos la ecuación 1, la ecuación 2. Yo me saltaré esta parte para no hacer más hora, pero los dejaré convertido esta parte, todo el diseño de platea en PDF, ¿no? Si en caso que quisieran la plantilla Excel, ya me escriben al WhatsApp o al Messenger. Entonces nos sale de el peralte de la losa requerido, que va a ser 34 centímetros. Luego vamos al columna 1, estaríamos en una columna excéntrica, ¿no? Excéntrica. De igual manera usamos las mismas fórmulas, pero aquí usaremos los datos de la columna 1, que el V1 si cambia por columna 5, ya va a cambiar, ¿no? Entonces tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, y nos salen dos resultados. Anotaremos en positivo, nos sale 32 centímetros, que va a requerir esta parte, el espesor de la losa, ¿no? Esas solamente son verificaciones. Entonces ahora vayamos, dice, tomamos el mayor valor del peralte efectivo. En este caso yo busco el mayor, sería 32, 34, 42. Lo correcto sería ponerlo 42. Y aquí me cumple por método rígido, si me cumple. Pero vamos a ver más abajo. En la parte del diseño me sale error porque VU es mayor que VC. Entonces para ello debo aumentar el espesor de la platea. Entonces eso veremos más adelante, ¿no? Y aquí por mientras lo pondré un peralte de 55. Lo regresaré tal como está, ¿no? De 55 centímetros. A ver, vamos a ver si me cumplen con eso. Entonces tomamos el mayor valor de D. Entonces como con 42 no me ha cumplido, entonces cambio, aumento el espesor de la losa, pongo 55. Y aquí trabajaré que el T va a ser D más 10. Entonces va a ser 55 más 10. Nos salen 65 centímetros. Porque más 10 es el recubrimiento, ¿no? En sí sería 7.5 centímetros, pero 7.5 por 2 sería 15 centímetros. Pero en este caso vamos a considerar 5 centímetros en la parte de abajo y parte superior. Entonces nos da 65 centímetros. Aquí calculamos lambda, como anteriormente habíamos verificado, que será 3 por ks, ks que es 1, la TSIAT es 21 tantos, por t al cubo, que es el espesor de la losa, perdón, que sería el espesor, ¿no?, de la losa, 65, a la 1/4, o raíz de cuartos. Nos sale 6.57 metros.
Y aquí hacemos la verificación de la condición de diseño, ¿no? Si en caso aquí que no me cumpliera, entonces, por ejemplo, yo pondría aquí 20. Y a mí me sale aumentar el espesor porque es muy menor. Entonces, en este caso, voy a considerarlo 55. Entonces, va a ser método rígido. Que el 1.75 entre lambda tiene que ser mayor que LC. Entonces, 6.57 es mayor que 5.40, ¿no? Que es LC. Entonces, ok, método rígido. Entonces, seguimos continuando. Ahora pasemos al 5, que es cálculo del factor de amplificación de carga F para cada franja. Para ello, aquí tenemos todas las franjas. En los códigos está representado de esta manera. Por ejemplo, esto va a ser mi franja 1. Esto va a ser mi franja 2, franja 3. Y luego hacia otro lado va a ser franja 4, franja 5, franja 6. Entonces las franjas son toda el área tributaria que va a ocupar esta zona, ¿no? Esta platea. Entonces de la franja 1 el ancho es 2.45, para franja 2 4.50, para franja 3 2.85, para franja 4 que va a ser 2.50, para franja 5 que va a ser 5.40 y para franja 6 3.30. Entonces empezamos por franja 1. La franja 1 va a ser toda esta parte, ¿no? Como hemos dicho, la parte de arriba. Y la franja 1 está representada por los códigos A, B, C, D, E, F. Entonces aquí está la franja 1, A, B, C, D, E, F. Entonces toda esta parte va a ser por la franja 1, ¿no? Si en caso que aquí yo cambiara por F, y ya me lo cambia el resultado, ¿no? Porque está configurado, ¿no? Para buscar. Entonces, para franja 1, la Q es... Para franja A, 1.16. Para franja B, 1.164. 1.16, 1.164. De esa manera está buscado, ¿no? Luego tenemos aquí la Q promedio, ¿no? Esta es la capacidad admisible promedio, que será 1.1547 en promedio de todos estos. Y aquí será el ancho de la franja, la B, que va a ser en centímetros. Entonces para la franja 1 el ancho es 2.45, entonces en centímetros 245. La longitud es la longitud que está en la dirección X, ¿no? Va a ser 11.60, 1160 centímetros. Luego tenemos los pesos, ¿no? En este tenemos tres columnas, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar esas columnas, ¿no? Los pesos. Y aquí será la sumatoria de esas tres columnas, ¿no? Por ejemplo, para columna 1, 2, 3. Entonces vayamos a arriba. Columna 1, 2, 3. Las cargas para columna 1 sería 5.5, de columna 2 135 y columna 3 135. La suma de esos tres nos da que es 375.500 kilogramos. Si en caso que lo cambiara a peso 6, bueno, ya. Y luego calculamos lo que es el CP. El CP es lo que es la multiplicación de 1.1547 por 245 por 1160 más 375.500, todo eso entre 2, y nos sale un resultado de 351.828.13. Y aquí estaremos calculando lo que es el F, ¿no? El valor de F para cada franja. El valor de F en este caso será... Y aquí consideramos estas condiciones, ¿no? Si F,
que es CP entre sumatoria de P es menor que 1, consideramos 1. Si en caso que el resultado nos salga que el CP entre sumatoria de P es mayor que 1, entonces consideramos el valor que nos dé el resultado. Entonces como mínimo estaríamos utilizando 1 para cada franja, ¿no? Y entonces aquí será la condición, ¿no? Entonces para esta franja 1 nos ha salido 1. Ahora para el franja 2 seguimos los mismos procedimientos, ¿no? Esto sería para franja. Aquí no sería franja 1, sería franja nomás, ¿no? Franjas. Para franja 2 está ubicado por los códigos E, F, G y H, ¿no? Y estas son las cargas, ya que me está buscando el Excel automáticamente. Entonces cada promedio, el ancho para el franja 2 es 450, ¿no? Y la longitud es 1160. Y las cargas que actúan en la franja 2 son el peso de columna 4, el peso de columna 5 y el peso de columna 6, ¿no? 4, 5, 6. Entonces esta es la sumatoria de los pesos de esas columnas. Y aquí será el CP, que es la multiplicación de Q promedio por el ancho por la longitud de la franja, más la suma de esta expresión, todo eso entre 2. Y aquí será utilizando esta fórmula si cumple las condiciones. Entonces en este caso nos salió que fue mayor que 1, entonces consideramos el resultado mismo que nos sale, ¿no? Entonces de esa manera se va haciendo para cada franja. Yo lo pasaré por alto, entonces estos los dejaré el PDF convertido. Y ahora sí vayamos lo que es el diseño de la losa, lo que todos estábamos esperando. Para el diseño de la losa nosotros primeramente ubicamos lo que es el cálculo de las cargas actuantes. Entonces lo que vamos a calcular son las cargas, cuánto es lo que actúan en esta franja. Para ello tenemos aquí, nos dice el lado, tenemos para completar datos, ¿no? En el lado izquierdo, aquí tenemos la K, la capacidad modificada admisible, y el lado derecho. Entonces para la franja 1, nos ubicamos en esta franja. La franja 1, en el lado derecho tenemos la coordenada AE, perdón, en el lado izquierdo AE, y por eso está aquí AE. En el lado derecho tenemos DF. Si en caso que aquí tuviera B, ya me lo cambia, ¿no? El valor. Entonces solamente en color amarillo necesito modificar porque esto ya me lo busca, ¿no? El Excel. Para el A, la Q es 1.16, para el B es 1.164. Entonces de esa manera está trabajado. Ahora para el lado derecho, D, entonces DF, y su Q es 1.154. Vayamos a la parte de arriba, D es 1.154, ¿no? Entonces de esa manera estamos trabajando. Y aquí es el B, es el ancho de la franja 1. El ancho de la franja 1 es 245. Luego tenemos el peso 1, 2, 3. En ahí están actuando las columnas 1, 2, 3. Entonces 1, 2, 3. Si en caso que aquí cambiara por columna 5, entonces ya me lo cambia el valor, ¿no? 1, 2, 3. El peso sería 105.500 kilogramos. Entonces de esa manera. Son las cargas que están actuando en las columnas, ¿no? Aquí 1, 2, 3, todos son 135. Y el F es lo que hemos calculado, ¿no? En la franja 1 nos salió que el F, esta será mi franja 1, que es 1.
Entonces, como es 1, para todos los casos va a ser 1, 1, 1. El P por eje es la multiplicación de, que será de 105.500 por 1, que será 105.500. Y nos sale de esta manera. Estas serán las cargas que van a actuar, que van a ser los pesos de la columna, ¿no? Aquí tenemos el Q1 y el Q2. Entonces el Q1 será el promedio de 1.16 y 1.153 por la multiplicación de 245. Nos sale 283, 34, 25. El Q2 será la multiplicación del promedio de esta expresión por el ancho de la franja. Nos sale 280.8925. Aquí tenemos la carga va a ser igual a W, ¿no? Y el W va a ser el promedio de estas dos expresiones, pero redondeado. Va a ser 282 kilogramos por centímetro. Esa expresión lo convertimos aquí, la W, que va a ser 288 entre 10, que va a ser 28.2 toneladas por metro. Entonces este va a ser la carga que se está generando del suelo, no es la reacción, ¿no? Que va a ser en forma distribuida, ¿no? Y en esta parte tenemos la carga de la columna 1, de esta columna, que es 105.500 kilogramos. En toneladas sería 105.5 toneladas. Y para columna 2 sería en este lugar sería 135 toneladas. Y para columna 3 sería esta zona, ¿no? Que sería 135 toneladas. Luego ubicamos las distancias. Primera distancia 0.20, 5.4, 5.4 y 0.6. 0.20, 5.4, 5.4 y 0.6. Entonces, una vez obtenidos valores, ahora calculamos el diagrama de esfuerzos. Y estos salen por cálculo, ¿no? Sería 0.2 por 28.80, ¿no? Eso se va hacia arriba de la reacción del suelo. Y hay una carga que va hacia abajo, 105.5 toneladas. Esto sería la multiplicación de 28.20 por 0.2 menos 105.5. Nos sale menos 98.86. Luego vayamos aquí. Aquí sería la expresión de la multiplicación de 28.20 por 0.2 más 5.4 menos 105.5, nos sale 52.42. Ahora hay una carga de la columna que va hacia abajo. Entonces esta expresión sería la multiplicación de 28.20 por la suma de 0.20 más 5.4 menos la resta contra estas dos cargas, ¿no? Que sería 105.5 y 135. Aquí lo podemos verlo y nos sale el resultado de menos 82.58. Aquí será de esa manera, ¿no? Si siguiendo ese proceso, en este caso estará sumando tres distancias, ¿no? 28.20 más 0.2 más 5.4 más 5.4 menos la resta de esta carga y esta carga, nos sale 69.70. Aquí en esta zona será la multiplicación de carga distribuida, 28.20 por la suma de las distancias, esta distancia 0.20 más 5.4 más 5.4 y la resta de 105, 135, 135, nos sale menos 65.3. Este es el esfuerzo y aquí podemos ubicar los esfuerzos máximos, ¿no? Menos 99.86 y 69.70. Aquí menos 82.58 y usaríamos menos 99.86. Es el máximo, ¿no? Y aquí calculamos los momentos. En sí, para calcular estos momentos y los diagramas hay varias formas de calcular, ¿no? Y esta es una forma que yo no estaré profundizando mucho. Ustedes ya lo ven cómo calculan por su metodología. Aquí hemos usado lo que es
105 entre 28.20. Para x1 máximo, para x2 máximo, que será 135 entre el 28.20. Y en función de estos valores vamos a calcular estos también, ¿no? Aquí también hay varias formas de calcular. Ustedes ya vean cuál forma de calcular. El otro es que ustedes suman las áreas de estos valores, ¿no? Y suman el resto y les sale ese gráfico. Ahora sí, hacemos la verificación por corte y flexión. Para ello, aquí haremos la verificación del corte y aquí haremos por flexión, ¿no? El diseño. Ya, para verificación por corte nosotros primeramente aquí ponemos el ancho de la franja. Entonces, como ya hemos calculado el ancho de la franja, que está aquí 245, que es esta ancha de la franja, va a ser 245 centímetros. Ahora, el aparato efectivo va a ser, como ya hemos calculado, el espesor de la losa que era 55, perdón, el aparato efectivo 55, el espesor de la losa 65, entonces pondremos 55 centímetros. Entonces, aquí yo ya no necesito insertar datos porque todo ya está, ya son los valores que hemos calculado, ¿no? Aquí el espesor de la platea es 65, ¿no? El aparato efectivo 55 más recubrimiento de 10, 65. El L va a ser 0.20. Este usamos si en caso que, como este es mayor, y en este eje en corte es 99.86, en el otro lado es 69.70, pero si como este es mayor usamos 0.20. pero ¿qué pasaría si aquí fuera 110 y aquí 99? Si fuera 110, entonces usamos este valor de 0.6, esa distancia. Como en este caso está este valor mayor, entonces usamos 0.20. El V máximo es el esfuerzo máximo que nosotros podemos encontrar. Entonces el esfuerzo máximo entre estos dos valores va a estar por ahí, es 99.86. Ahora calculamos el VU. El VU calculamos por la fórmula de esfuerzo máximo del diagrama menos el W por L más D. L tenemos que 0.20 metros y D que es 55 centímetros. Pero esto tenemos que convertirlo todo a centímetros, ¿no? Perdón, todo a centímetros ya. Aquí trabajaremos todo con metros, ¿no? Es por eso que estamos dividiendo el aparato efectivo 55 entre 100, ¿no? Aquí. Entonces el W es la carga distribuida, que es 28.20. Entonces, haciendo toda esa operación, nos sale que es 78.71. El BC está dado por la fórmula de 0.53 raíz de 210 por B, que sería el ancho de la franja, que es 245, y el por D, que es el aparato efectivo. Nos sale un valor de 103.49 toneladas. Luego calculamos por phi, ¿no? Multiplicamos por el factor de reducción, que sería 0.85 cuando es por flexión. Entonces sería 0.85 por 103.49, nos sale 87.97. Aquí hacemos la verificación si cumple o no. El V sub U es menor que phi BC, va a ser ok, ¿no? Estamos bien el diseño. Pero ¿qué pasa si en caso que fuera error me sale? Entonces si lo bajaríamos el espesor de la losa de la platea, aquí por ejemplo que cambie por 40, aquí me saldría error. Entonces si en caso que me salga error, yo voy aumentando el espesor de la losa. Aquí lo cambiaré tal como estaba, de 55. ¿No? Luego calculamos entonces ya hemos hecho lo que es la verificación por corte y si cumple. Luego hacemos refuerzo superior.
Para el refuerzo superior haremos toda esta operación, ¿no? Primeramente nosotros obtenemos el momento máximo superior. El momento máximo nosotros elegimos del gráfico, ¿no? Aquí tenemos todo tiene que estar en valor absoluto, 176.24 y 242. En este caso 242 es el valor positivo, ¿no? Entonces será 242.14 toneladas. Luego, una vez obtenido eso, ahora calcularemos lo que es esta ecuación. Calcularemos el W1 y el W2. Nuestro objetivo para calcular esto es para calcular el área de diseño, porque para el área de diseño nosotros necesitamos la cuantía de diseño, y para la cuantía de diseño nosotros necesitamos el W, que son estos dos valores. Entonces el W1 y el W2 en sí hay para calcular el área de diseño dos formas, ¿no? Uno es por método de iteraciones. Tú asumes un espesor del A, creo que es un 5, luego juegas y hasta que tiene que cumplir iguales. Al final no sé, haces 4 iteraciones y vas a hallar tu área de diseño, pero eso ya es otro método, ¿no? En este caso haremos usando la fórmula cuadrática W1 y W2. Para W1 usamos esta fórmula 0.59 W al cuadrado menos W MU, que es 242.14, entre phi, que va a ser 0.90, por FC, que va a ser 200, el B, que es el ancho de la franja, que es 245, el D, que es el peralte efectivo, que es 55. Y tú puedes sacar esto por aparte constante y sería más sencillo, ¿no? Yo lo hice en general. Este es para W1 y este es para W2. Una vez teniendo esos valores, ahora calculas la cuantía de diseño. Para la cuantía de diseño la fórmula es W, que hemos calculado aquí, por FC entre FY. Y para el W usamos el menor valor, que sería 0.1953. Entonces aquí Excel ya me lo programa automáticamente. 0.1953 por 210 entre 4200 nos sale 0.009770, cuantía de diseño. El área de diseño será 131.6, que nos salió por la operación, por la multiplicación de cuantía de diseño, que es 0.009770, por el ancho, que es 245, por el peralte efectivo, que es 55. 131.6. Este es el área de diseño que requiere. Luego calculamos lo que es el acero. Y aquí elegiremos un acero para trabajar. Tengo varios aceros para trabajar. Si quiero trabajar con 5 octavos puedo trabajarlo, pero no me conviene porque el espesamiento se hace mayor. Entonces empezaré con 1 pulgada. El número de varillas está dado por la fórmula de área de acero diseño entre el área de acero phi. Entonces el área de diseño es 131.6 entre el área de acero de 1 pulgada. El área de acero de 1 pulgada va a ser está más abajo. Área de acero de 1 pulgada es 5.067, ¿no? Entonces en este caso lo copiaremos. El número de varillas es área de acero diseño, que es 131.6 entre el área del acero que estamos usando, es 1 pulgada. 1 pulgada tiene un área de 5.067 centímetros cuadrados. Entonces 131.6 entre 5 tantos va a ser 26. Eso es el número de varillas. Ahora, para calcular el espesamiento de aceros, nosotros usamos la fórmula del ancho de la franja, ¿no? Que es 245 menos 2 por 7.5, que son los recubrimientos extremos, más el diámetro de la varilla. El diámetro de la varilla,
usaríamos en centímetros. El diámetro de varilla de 1 pulgada es 2.54 centímetros. Entre el número de varillas que hemos calculado, que es 26, menos 1, nos va a salir, a ver, 9.1 centímetros, ¿no? Entonces, representando, sería 26 varillas de 1 pulgada a 9.1 centímetros. Entonces, si es que eres proyectista, este valor puedes cambiarlo a 10, ¿no? Eso ya vas a definirlo en el plano. Aquí estamos calculando unos valores muy aproximados, ¿no? El refuerzo inferior. Ahora calcularemos la parte inferior, ¿no? Y para ello todo es la misma secuencia, solo que vamos a usar los momentos negativos, ¿no? Máximos que hemos calculado. En este caso buscamos el gráfico 0.564, 127 y 5.076. El mayor sería 127 y el máximo es 127.524. Y calculamos el W1, W2 y aquí tenemos el área de acero mínimo, ¿no? Hay algo más que agregar, ¿no? En esta parte tenemos, según la norma, que el área de acero mínimo va a ser 0.0018 por B por T. Entonces, ¿eso qué me indica? Si en caso que mi área de acero de diseño me salió 5 centímetros cuadrados, es que a veces que en esta parte los momentos me salen muy menor. Como el momento es menor, entonces tengo que calcular área de diseño, va a ser 5. Entonces yo en ese caso usaré este valor, ¿no? El área de acero mínimo. Entonces esto ya me lo configura, ¿no? Está configurado el Excel. Ahora sigamos, ¿no? Este es el refuerzo inferior que me ha salido. Cuantía de diseño 0.004827, área de diseño 65.04339. Y aquí usaremos una varilla de 1 pulgada, sería 1 pulgada, el número de varillas sería 13, y el espesamiento sería 19, entonces tienen que aproximarte a esos valores, ¿no? Entonces para este caso optaré 3/4, si uso 3/4, y aquí me salió 26 en el refuerzo superior y en el inferior me salió 23 a 10.4, ¿no? Entonces casi los valores se aproximan. Como se aproximan, entonces yo voy a dejarlo ahí. Y cuando esté haciendo los detalles en los planos como proyectista, voy a poner el espesamiento de los aceros, ¿no? En función a estos, que sean muy próximos. Ese es con la franja 2, ¿no? Perdón, con la franja 1. Y estos aceros se van a espaciarse en esta zona, ¿no? Son los aceros que van a estar espaciados en esta zona. Y aquí será a cada 26 de 1 pulgada a 10 centímetros, ¿no? Aquí todo eso será desproporcionado. Y ahora nos falta para franja 2, para franja 3, para 4, 5 y 6. Entonces eso ya todos los procedimientos son iguales y aquí yo los dejaré convertido a PDF, el Excel. Si en caso que ustedes desean la plantilla, me escriben al WhatsApp o al Messenger y yo les responderé, ¿no? Cómo obtener la plantilla. Y aquí hay algo más. En este caso, al hacer el refuerzo inferior, me salió que el área de diseño en la franja 2, estamos en esta franja, me salió que solo se requiere 4.4249, ¿no? Entonces, ¿por qué me salió así? Porque en aquel momento máximo abajo me salió 9.18 y en arriba estaban mayor momentos. En caso que me salga aquí 9.18, entonces área de diseño me sale 4.42 y yo debo optar para sacar el número de varillas área de diseño entre área de acero que estamos usando. Va a ser 52.65 centímetros, ¿no? Esto va a ser área de acero mínimo usando la fórmula de 0.0018 por B por T. Entonces, ese aquí por eso que me salió 18, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si aquí hubiera puesto 10?
ahí ya me salía muy menor, ¿no? Entonces, para evitar esos casos, hay un acero mínimo que va a permitir el límite, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Les dejaré la plantilla convertido en PDF y hasta un próximo.